Bienvenidos una vez más. En este video vamos a abordar el tema que establece la relación directa entre las escalas de temperatura Fahrenheit y Kelvin. Para ello vamos a iniciar primero recordando una conversión que ya habíamos manejado previamente y es la siguiente. Ya sabíamos que para establecer la relación entre escalas Celsius y Fahrenheit, a partir de la temperatura en Fahrenheit, teníamos que restarle 32 y dividirlo entre 1.8 para obtener la equivalencia en grados Celsius. Ahora, de manera similar, habíamos comentado que la escala Fahrenheit nos permitía establecer la siguiente relación. Si nosotros conocíamos la temperatura en grados Celsius, teníamos que multiplicarlo por 1.8 y sumarle 32. De esta manera estábamos obteniendo la temperatura en Fahrenheit. Ahora, como nuevo dato, vamos a mencionar que la relación entre temperatura Celsius y Kelvin es la siguiente. Si nosotros conocemos la temperatura en Celsius, agregamos 273 y el resultado que vamos a obtener es la temperatura en Kelvin. De manera similar, vamos a mencionar ahora que si tenemos la temperatura en Kelvin, le restamos 273, obtendremos los grados Celsius que corresponden a esta temperatura. Ahora, una vez que tratamos de unir estos dos conceptos, vamos a poder establecer la relación entre escala Fahrenheit y Kelvin. Vamos a partir de temperatura en Kelvin ahora y vamos a obtener el valor en Fahrenheit y posteriormente vamos a hacer el caso inverso. Entonces, para esto vamos a considerar lo siguiente. No tenemos una expresión por el momento que relacione ambas temperaturas, es lo que vamos a tratar de deducir. Entonces, vamos a empezar considerando la temperatura en Fahrenheit, que es 1.8 veces la temperatura en Celsius más 32. Ahora, nosotros observamos que tenemos este dato. Si nosotros tenemos la temperatura en Kelvin, podemos pasar a escala Celsius. Entonces vamos a unir esta expresión junto con esta para obtener una relación directa entre la escala Kelvin y la escala en Fahrenheit. Y se va a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es tomar esta parte y reemplazarla por la expresión que aparece aquí con la letra C. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos que la temperatura en Fahrenheit es igual a 1.8, pero en lugar de colocar la C, vamos a escribir la expresión K-273. Y una vez que hemos hecho este reemplazo, vamos a sumarle los 32. De este modo, tenemos que F es igual y vamos a distribuir la constante 1.8 sobre cada elemento que aparece dentro del paréntesis. Tendremos lo siguiente, 1.8 por el valor de K, enseguida menos, nuevamente, 1.8, pero ahora multiplicado por 273. Y finalmente vamos a colocar más 32. Recuerden que esta constante simplemente se pasa al siguiente renglón, dado que no está dentro del paréntesis, no puede ser afectada por la cantidad 1.8. Vamos a simplificar para obtener los resultados de manera final. Entonces, lo que yo tengo que hacer es multiplicar 1.8 por 273. Aquí simplemente colocamos el valor de la constante por la variable, no tenemos ahorita ningún elemento para que reemplace el valor de K. Enseguida vamos a colocar el producto de estos dos números, que es 491.4. Pueden verificar las operaciones haciendo uso de su calculadora. Y simplemente vamos a bajar el número 32. Este no lo hemos utilizado hasta el momento, pero ahora que ya tenemos
términos que son semejantes a él, vamos a poder sumarlos, en este caso respetando regla de signos. Entonces, tendríamos finalmente que la temperatura en grados Fahrenheit es 1.8 veces la temperatura en Kelvin menos, observemos que aquí predomina el signo negativo, dado que esta cantidad negativa es mayor que 32. Entonces, una vez que hagan las cuentas, ustedes se darán cuenta que el resultado es 459.4. Es decir, a partir de este momento, yo puedo tener como dato la temperatura en Kelvin, multiplicarla por 1.8, restarle esta cantidad y de manera inmediata tengo el valor de la temperatura en Fahrenheit. Entonces, esta expresión es la que nosotros vamos a estar utilizando para realizar las conversiones. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Voy a tener la temperatura en Kelvin y voy a poder obtener la temperatura en Fahrenheit. Entonces, tomen nota de esta expresión para que la podamos utilizar en un ejercicio que ustedes van a realizar a continuación. Entonces, voy a borrar esta parte para poder hacer la otra conversión y que podamos ya tener todas las relaciones entre escalas de temperatura. Voy a cruzar. Bueno, ahora vamos a considerar la expresión que aparece en la parte superior. Es decir, voy a tener yo los siguientes datos. Vamos a tener la temperatura en Kelvin. Dice que es igual a la temperatura en Celsius más 273. De esta ecuación es de la que vamos a partir. Ahora, habíamos establecido ya una equivalencia entre Celsius y Fahrenheit y era precisamente la que tenemos en esta parte. Vamos a observar. Esta expresión es la que vamos a colocar ahora en esta parte para poder obtener la relación. Entonces, tenemos nosotros la temperatura en Kelvin, va a ser el resultado de lo siguiente. Voy a tener aquí la temperatura en Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Y a eso le voy a agregar 273. Esta cantidad simplemente la pasé como si fuera una constante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de asociar esta parte que es constante con la cantidad que aparece afuera. Para ello, vamos a realizar la división que indica este número. Entonces, tenemos de la siguiente manera. La temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en Fahrenheit entre 1.8 menos, y vamos a realizar la siguiente división, 32 entre 1.8. Voy a tomar esta constante y simplemente la vamos a escribir porque todavía no podemos utilizarla. Ahora, ustedes con su calculadora pueden ir realizando las operaciones para verificar que 32 entre 1.8 y 1 entre 1.8 son las cantidades que yo voy a colocar enseguida. Entonces, lo primero que tenemos es que la temperatura en Kelvin, y voy a dividir aquí 1 entre 1.8. Entonces, el resultado es 0.555, o sea, es un número periódico, o lo puedo convertir en fracción, que lo equivalente sería 5 novenos. 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit, esto se van a multiplicar, menos, y aquí vamos a tomar la expresión decimal que corresponde a 17.78. Vamos a redondearlo a centésimas y vamos a colocar la constante 273. Aquí, si ustedes prefieren,
Pueden redondear también a centésimas y quedaría de la siguiente manera. Es decir, la temperatura en Kelvin va a ser 0.56 veces la temperatura en Fahrenheit menos, y vamos a juntar estos dos términos que son semejantes, recuerden, respetando la regla de signos. Es decir, yo tengo 256 y le voy a restar 17.78. El resultado que nosotros obtenemos es 255.22. Es decir, la expresión que aparece aquí al final nos indica cómo podemos pasar de escala Fahrenheit a Kelvin. Tomo la temperatura en escala Fahrenheit, la multiplico por esta constante y le resto 255.22. Entonces, esta sería la última expresión que nos permite establecer equivalencias entre temperatura Fahrenheit y Kelvin. Dijimos, aquí voy a empezar teniendo la temperatura en Fahrenheit y voy a obtener como resultado la temperatura en Kelvin. Bueno, pues con esta parte vamos a terminar la relación entre escalas. En la descripción del video van a encontrar la actividad que ustedes deberán desarrollar.